la adición y sustracción de números decimales. ¿Lo vieron alguna vez o no? Creo que sí. Muy bien. Creo que cuando estábamos Bueno. con el profesor Boris lo vimos. Sí, con el profe Boris lo Sí, vimos. yo creo que los chiquillos, el último recuerdo que tienen de matemáticas es el profesor Boris. Sí. Sí, la verdad, Boris era un buen profesor. A mí me gustaba el profesor Boris, pero bueno, las cosas pasaron de otra forma. A ver, chiquillos. Adición y sustracción de números decimales. Por ejemplo, aquí ya tenemos una situación. Dice, Valeria y sus amigos compraron medio kilo de durazno y 0,725 gramos de plátano y 1,815 kilos de naranja para hacer una ensalada de fruta en el taller de cocina. ¿Cuántos kilos compraron en total las amigas? Para sumar, primero tenían que expresar el decimal, o sea, perdón, la fracción, esta que está acá, como número decimal. ¿Se acuerdan cómo transformábamos un número decimal a fracción? O sea, una fracción a número decimal, ¿se acuerdan? No. ¿No? Yo les mandé un video esta semana de eso mismo, de pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Oh. Sí, Ya. El Fausto ¿Cómo sabe, lo hacíamos? profesor. Era bien simple, bien simple. Si teníamos, por ejemplo, un medio, lo que teníamos que hacer era dividir el numerador por el denominador. Por el denominador. perfecto Muy bien. por el denominador. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos 1 dividido en 2, ¿cierto? Esa era nuestra división. Y obviamente el 2, o sea, el 1 no contiene el 2, o no hay ningún número que multiplicado por 2 me dé 1. Pero si hay un número que multiplicado por 2 me da 0, que es el 0. 0 multiplicado por 2 es 0, y 1 menos 0, 1. Al poner el 0 al cociente, ¿qué ocurría aquí? Podías poner una coma. Perfecto, poníamos una coma. ¿Y qué pasaba también acá en el resto? Le podías poner un 0. Perfecto. Y me quedaba 10 dividido en 2. O, ¿qué número multiplicado por 2 me daba 10? 5. 5. 5 por 2 me da 10. Y 10 menos 10 me da 0. Por lo tanto, 1, o sea, un medio era igual a 0,5. ¿Cierto? Ya, volvemos al libro. Con esta simple operación que acabamos de hacer de transformar el número decimal, o sea, la fracción a número decimal, podíamos realizar esta suma. Nos fijamos, por lo tanto, que se ubicaba, aquí era muy importante la posición de la coma, ¿cierto? ¿Se dan cuenta ahí o no? Uh-huh. La coma se Hay que encuentra, ordenarla. la coma se encuentra justo, están todas las comas ordenadas. ¿Se fijan? Sí. Esto quiere decir que para poder sumar números decimales, teníamos que ordenarlos según su coma decimal. Por consiguiente, nos damos cuenta, si avanzamos un poquito más abajo, si avanzamos un poquito más abajo, ahí sí. También teníamos, por ejemplo, para el proyecto de ciencia, Jaime y sus compañeros compraron 7/9 de metros de alambre, además de 3,75 metros
que Jaime tenía guardado en su casa. ¿Cuánto alambre tienen ahora? Notemos que 7/9 es 0,7, que es un número decimal periódico. ¿Se acuerdan de los números decimales periódicos? ¿A qué tipo de número correspondía? ¿A qué tipo de decimal? Había 3 tipos de decimal. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien lo dijo por ahí? Finito. Infinito. ¿Se acuerdan de los números, de los tipos de números decimales? No, no. Está en la clase anterior, chiquillos. ¿Eh? De hecho, hicimos un cuadro grande la semana pasada. No es el infinito, el otro. Vamos de nuevo a explicar. Existían 3 tipos de decimales. Decimal finito, que es, por ejemplo, el 0,5 o el 0,75 o el 1,3 o el 0,008, por ejemplo. Ahí, eso es un número decimal finito. ¿Qué quiere decir finito? Que tiene fin. Pero hay números decimales que no tienen fin. Entonces, obviamente, eso no se llaman decimales finitos, sino que se llaman decimales ¿Infinito? infinitos. Está bien, ya. Y de estos decimales infinitos existían 2 tipos. Quedó fea la llave. De estos decimales infinitos existían dos tipos de infinito. Estaba el periódico y el infinito Periódicos. semi-periódico. Los periódicos eran, por ejemplo, el ejemplo que nos daba el libro. 7/9, que si yo lo pasaba a número decimal, era 0,7777777 hasta el infinito. Entonces me daba como decimal 0,7 y tenía una rayita arriba que significaba que el número 7 se extendía infinitamente, ¿cierto? Ya. Ese era 1. Es decir, que después de la coma venía inmediatamente su periodo, el número que se daba infinitamente. Y el semiperiódico son todos aquellos que tienen anteperiodo. Por ejemplo, el 0,35555555. Entonces, ¿qué número se repite infinitamente? El 5. El 5, por lo tanto ese número es 0,3 y 5 periódico. Y tiene una particularidad, que tiene el 3 como anteperiodo y el 5 como periodo. Por eso se llama decimal semiperiódico. Vamos a ver si alcanzo. ¿Se ve ahí? No, se alcanza a ver eso. Se ve chiquitito, pero en el video se va a ver bien después. Ya. Lo voy a subir entonces, para que no... Semiperiódico. Me sale la letra de doctor. Donde el 3 sería el semiperiodo. No, perdón, antiperiodo. Y el 5 sería el periodo. Entonces, estos números tienen, como les decía, la particularidad de que después de la coma hay un número que no se repite. Hay un número que no se repite y que
tiene como nombre anteperiodo. Y luego tiene otro número que se repite, que es el periodo infinito. Entonces, vamos al libro de nuevo. Como aquí tengo un número infinito, como aquí tengo un número infinito periódico, no es conveniente hacer esa suma, no es pertinente hacer esa suma como número decimal, porque el periodo es muy largo, tengo que poner todos los números del periodo hasta el infinito. ¿Ya? Entonces no podría ocupar esa estrategia. Leamos el problema. Para el proyecto de ciencia, Jaime y sus compañeros compraron 7,99 metros de alambre, además de 3,75 metros que Jaime tenía guardado en su casa. ¿Cuánto alambre tienen ahora? Notemos que, no me raye la pizarrita, por favor. Notemos que 7 novenos es igual a 0,7, que es un número decimal periódico. ¿Llegaremos a un resultado exacto si sumamos los decimales? No, porque estaríamos sumando un decimal finito con otro infinito. Entonces, nos conviene expresar el decimal como fracción y luego sumar. Entonces, el 3,75, si usted se fija, lo voy a agrandar un poquito más, si es que puedo. Este 3,75 se encuentra el último decimal, ¿en cuál está? ¿En la décima o en la centésima? En la centésima. En la centésima. Como está en la centésima, su denominador va a ser 100. Inmediatamente, tal como lo vimos en la clase anterior. Y al achicar o al simplificar el número decimal, quedó como, esto quedó simplificado por 25, ¿eh? Lo simplificaron por 25. Quedó como 15 cuartos, y bueno, ahí después ya lo que se hace cuando hay que igualar denominadores, en este caso el 4 y el 9, obviamente el 36 sería el mínimo común denominador, y se amplifican las fracciones hasta que el denominador de 36, y se produce la suma. Y si usted lo calcula, después lo va a poder hacer con calculadora para que le quede más clarito. Va a resolver o va a transformar esa fracción a decimal. Simplemente tiene que dividir el numerador por el denominador y le va a dar 4,527, 7 periodos, milésimas, digámoslo así. Aproximadamente tenía 4,5. Bueno, la suma y resta de números decimales simplemente tiene que ver con simplemente tiene que ver con ordenar la suma y resta tiene que ver con ordenar según la coma decimal ¿por qué se me ocurre esto? Tiene que ver con ordenar los números decimales según su coma decimal, y si tenemos números infinitos, periódicos o semiperiódicos, debemos transformarlo a fracción para poder resolver. Es una estrategia muy conocida, chiquillos, y que la vamos a ir aplicando a medida que avance, digamos, la clase. Nos vamos a detener harto tiempo en esto, ¿eh? No se preocupen, chiquillos, esto lo vamos a ver tranquilamente. ¿Por qué saqué el libro? Ya. Seguimos. Aquí es donde quería llegar. Ya. ¿Ustedes alcanzaron a ver multiplicación de fracciones y división de fracciones? No, no lo vieron. ¿No? Ya, perfecto.
En materia de sexto, así que es muy difícil que la hayan visto. ¿Quién es el simpático que está jugando con mi pantalla? ¿Ah? Ya. Quiero que se fijen muy bien en este ejemplo, ya que es un ejemplo muy didáctico, que nos va a enseñar el porqué de la multiplicación de divisiones, o sea, de la multiplicación de fracciones. Quiero que se fije bien en esto. Mire, tenemos un medio. Pablo quería calcular el área de un rectángulo de cartón que tenía sus dimensiones escritas como fracción. Observa cómo resolvió el problema. Tenía 3/4 de metro de cartón por un medio. Entonces tenía que calcular el área. Chuta, ¿cómo lo hacía? Tuve que multiplicar, digamos. El que está hablando, mutéese, porfa. Tenía que multiplicar el área de este cartón. Y simplemente multiplicó. Fíjense bien. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo habrá hecho para multiplicar las fracciones? ¿Alguien? Mire lo que hizo y Fíjense lo que está en la pantalla. Mire lo que está en la pantalla. Y dígame, ¿qué fue lo que hizo Pablo para resolver su problema? Como sabemos que para poder calcular el área de de una superficie, tenemos que multiplicar lado por lado, ¿cierto? De un área rectangular o cuadrada. ¿Qué habrá tenido que hacer? Tenía que multiplicar. ¿Cómo multiplicó las fracciones? ¿Se dan cuenta cómo multiplicó las fracciones? ¿Cómo lo habrá hecho? No, espera. Ahí se van a dar cuenta que entra. Profe, no entendí, es que se me cortó la computadora y se me trabó todo. Bueno, mira acá de nuevo, te voy a volver a hacer la pregunta. Pablo tenía que calcular el área de este cartón. Y me dice que el área tenía una dimensión de 3/4 de metro por acá. Eso medía 3/4 de metro, ahí. Y el ancho era de medio metro, o un medio metro. Y él tenía que calcular el área de estos dos valores. Para calcular el área de esos dos valores, lo voy a marcar, ¿saben qué? Lo voy a marcar para que lo vean. Ya. Fíjense. Este cartón que está acá, el cartón completo mide 1 metro cuadrado. Tiene 1 metro ahí y tiene 1 metro ahí, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya. A él tenía que calcular la superficie, de un rectángulo que tuviera 3/4 por un lado y medio metro por otro. Entonces, aquí tiene los 3/4 y acá tiene el medio. En total le va a quedar esta área que está aquí, ¿ven? Esa. Esa, ¿la ven? Esa área. Pero tiene que calcular el valor. ¿Cuánto mide eso? Para poder calcularlo, ustedes saben, ¿se acuerdan de cuál es el valor de, o sea, cuál es el área de un rectángulo? ¿Se acuerdan de eso, no? De ¿Sabes calcular el área y el perímetro de una figura geométrica? ¿Se acuerdan?
Es lo que vimos a principio de año, ¿no? Ya, te lo recuerdo. Para calcular el área, lo que tenías que hacer es calcular, como es rectángulo, tienen medidas distintas, tenías que calcular el ancho por el largo, o largo por ancho, cualquiera de los dos, ¿cierto? O lado por lado. En este caso, ¿qué tenía que multiplicar? 3/4 por No. 3/4 por Medio. están pegados, parece. Medio. Por un medio, perfecto. 3/4 por un medio. Y aquí el chiquitito este hizo la operación, acá abajo. Ahí. Ahí está hecha la operación. Multiplico los numeradores. Junto ¿Qué con hizo los aquí? Fuerte, fuerte, dígalo fuerte. Multiplico primero los numeradores y después multiplico los denominadores. Perfecto. Multiplicó primero los numeradores y después multiplicó los denominadores. Entonces, ¿cuál sería el valor de esto que está acá? Eh, El resultado de la multiplicación. Resultado de la multiplicación. ¿Y cuál es el resultado de la multiplicación? ¿Qué medida tendrá pintando con rojo? 6/8. 3 Muy bien, Bernardo. Perfecto. Eso, este cuadrado, esta superficie que yo acabo de marcar con rojo, mide 3/8 de metro cuadrado. Está difícil ese ejemplo. Vamos con otro. Sí, yo creo que a lo mejor vamos a tener que volver a ver eso en algún momento. Sí, sí, tía, si no, no te preocupes. En este caso aquí está la fórmula, por ejemplo. ¿Ya? Para multiplicar fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores entre sí. En el fondo esta es la fórmula de la multiplicación. Y teníamos que ver de... Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejercicios que podemos trabajar. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de... 3 multiplicado por 2 daría 6. ¿Cuál sería el resultado de esta fracción de acá? 14, 28. Si me dice que tengo que multiplicar los 6 números... partido en 28. ¿Ah? 6 partido en 28. 6, 18 avos. Perfecto. Aquí sería 6, porque 3 por 2 es 6, y abajo tendría entonces 28. Pregunta, ¿lo puedo simplificar? ¿Lo puedo simplificar esto? Sí. ¿No sabe? Te doy un dato. El 6 es número Por par, dos. el 28 es número par. Por 2. Lo simplifico por Por 2. 2, dice Bernardo. Muy bien. Si lo simplifico por 2, 3. 3. 14. 3, 14 avos. Perfecto. Siempre, recuerde usted, siempre... Me cuesta un poquito escribir, estoy trabajando solamente con el dedito. Siempre, chiquillo, usted tiene que simplificar. Si puede hacerlo, simplifique. Hay algunos criterios de divisibilidad que le pueden ayudar. ¿Ya? Ya, veamos acá. 5 por 6, 30. ¿Cuál sería el valor aquí? 35. 65, 80 avos. A ver, ¿cuánto es 7 por 5? 35. 35. ¿Y abajo? 80. 10 por 8, 80. 80. 80. ¿Puedo simplificar? ¿Lo puedo simplificar? ¿En cuánto termina este número? En 5. ¿Y el de abajo? En 0. ¿Qué tabla siempre tiene 5 y 0 al final?
Hay una tabla en específico que siempre termina en 5 o termina en 0. La del 5. La tabla del 5. La del 5, por ejemplo, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, por 3, 15. 15, por 4, 20. por 5, 25. ¿Ven? Siempre es 5, 0, 5, 0. Simplifico por 5. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 35? 7. 7. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 80? 16. 16. Oye, tengo un dato que les voy a entregar al tiro, ¿ah? Me gusta esto. Me gusta. Porque me acuerdo de inmediato de algo que ustedes tienen que saber sí o sí. 7 décimos multiplicado por 5 octavos. Aprovechando que nos queda poquito tiempo, multiplicado por 5 octavos. Voy a hacer acá, mira. Les voy a enseñar algo. Cuando tú multiplicas, yo sé que tengo que multiplicar ese número con ese, ¿cierto? Y ese número con ese. Los numeradores y los denominadores. Estoy hablando de la multiplicación de fracciones. Pero para yo no simplificar, escucha bien lo que te voy a decir, para yo no simplificar en el resultado, porque si yo, esto me daba 35 ochentavos, ¿cierto? Sí. Y tenía que simplificarlo en 5. Y me quedaba como 7, 16, 2. 7, 16. Ya. Para yo saltarme toda esta etapa, yo puedo simplificar antes, ocupando la propiedad conmutativa, aunque usted no lo crea. No se multiplica cruzado ni nada por el estilo, porque esto no es división. Ni tampoco significa que en la multiplicación, en la división se multiplique cruzado. Sino que aquí, en esto, yo puedo simplificar acá. Pero lo que sí puedo hacer es simplificarlo cruzado. Me explico. Yo puedo simplificar uno arriba y uno abajo. Esto se llama factorización. Entonces, puedo simplificar uno arriba y uno abajo. De cualquiera de los dos. Entonces, pensando en eso, ¿yo puedo simplificar el 7 con el 10? No. ¿Puedo simplificar el 5 con el 8? No, porque este es impar y este es un número primo. El 7 y el 5 son números primos. Pero ojo, se pueden simplificar. ¿Puedo simplificar el 7 con el 8? Sí. No puedo, porque este es impar y este es par. ¿Pero puedo simplificar el 5 con el 10? Sí. Sí puedo. ¿Por cuánto lo puedo simplificar? El 5. Por 5. Simplifico en 5. El 5 del 5 octavo y el décimo del 7 décimo. ¿Y cómo me queda? 1. El 5 en el 5 me cabe 1. Partido por 2. Y el 10 en el 5 me queda 2, ¿cierto? Entonces quedaría algo así. ¿Cierto? En mi mente. Entonces digo, 7 por 1, 7. 7. 2 por 8, 16. ajá. Ya, eso se puede hacer. Se puede hacer, yo lo puedo simplificar. A ver, busquemos si es que hay otro en el libro que nos pueda ayudar. Aquí, mira, esta, justo la siguiente. Esta que está aquí. ¿Puedo simplificar el 5 con el 6? ¿Lo puedo simplificar al tiro? No. No. ¿Puedo simplificar el 9 con el 11? No. No, porque son números primos. ¿Puedo simplificar ahora cruzado?
¿El 5 con el 11? No. No. ¿Puedo simplificar el 9 con el 6? Sí. Sí. ¿Cuánto? 3. En 3. Por 3. Entonces simplifico en 3. 9 dividido en 3, ¿cuánto me da? 3. 3. Y 6 dividido en 3, ¿cuánto me da? 2. 2. Y digo entonces, 5 por 3, 5 por 3, 15. 15. 15. Y 2 por 11, 22. 22. 22. Fácil. ¿Y acá? ¿Y los dos? El 1 por el 6. ¿El 1 con el 6 puedo? Sí. No. No. ¿El 3 con el 2 puedo? No. No. ¿El 1 con el 2 puedo? No. ¿Y el 3 con el 6 puedo? Sí. Sí. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Muy bien, Connie. ¿Cuántas veces cae el 3 en el 3? 1. 3. 1. ¿Ah? ¿Y cuántas veces cae el 3 en el 6? 2. 2. ¿Una por una? 1. Una. ¿Y 2 por 2? 4. 1.